La primera idea fuerza es el carácter histórico y cultural de los derechos, lo que llamamos derechos humanos o libertades fundamentales. El segundo aspecto, la segunda idea de fuerza sería el carácter reivindicatorio de esos derechos. Es decir, cómo esos derechos han tenido que ser conquistados a lo largo de la historia, en momentos específicos. Y en tercer lugar, el hecho de que la responsabilidad de los, por los derechos humanos, en la medida que es el destinatario de esas reivindicaciones, es el Estado. ¿Sí? Entonces, esas tres ideas me gustaría desarrollarlas a lo largo de esta conversación. Escuché que se pueden hacer preguntas. A mí incluso no me molestaría si me hiciesen preguntas en el transcurso de la conversación. Yo podría detenerme para aclarar, para hacer alguna precisión, si hay necesidad de que se aclare algún concepto. Con mucho gusto, yo no me afecta para nada, por el contrario, me gustaría establecer como una conversación en doble vía, que esto sea un diálogo más que un monólogo, porque podría resultar un poco tedioso este tipo de conversación o este tipo de método, en atención a que estamos frente a un tema, sobre todo este que voy a tratar en esta parte, es un tema bastante abstracto, bastante teórico. O sea, no va a ser un análisis concreto de situaciones específicas de derechos humanos, sino voy a tratar de hablar de fundamentos. Y cuando uno habla de fundamentos, pues necesariamente tiene que hablar de conceptos, de abstracciones, de teorías. Entonces eso puede ser un poquito tedioso. Y la conversación nos permitiría de pronto animar un poquito mejor. Pero bueno, eso no sé si está permitido por la metodología, no sé, la doctora Marta, si Sí, le yo parece. creo que sí. Como vamos a este es un conversatorio precisamente sobre los derechos humanos, la filosofía del derecho, de los derechos humanos. Invitamos a todos los participantes pues a que le formulen a Héctor sus primeras inquietudes sobre cualquier idea que tengan sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? No sé. Entonces abrimos los micrófonos para que quienes quieran hacerle preguntas a Héctor y él pueda ir haciendo su conversación alrededor de las preguntas que ustedes tengan. O sea Bien. que tenemos derecho en los derechos humanos a participar. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, si quieren yo voy comenzando y vamos, entonces ustedes van formulando sus inquietudes. Seguramente ahí algunos de ustedes, yo me imagino que habrá participado en talleres de formación en derechos humanos, tendrá una cierta formación básica sobre estos temas, y tal vez otros que llegan por primera vez. Voy a tratar de hablarles a todos en el mismo lenguaje para facilitar la comunicación. Yo hoy comenzaría señalando lo siguiente. La idea de los derechos humanos es una idea que se va gestando, digamos que hacia lo que podríamos llamar la Alta Edad Media, es decir, ya por ahí los siglos XII, XIII, europeos especialmente, porque es un fenómeno que geográficamente hay que localizarlo en Europa. Eso no admite mayor discusión. La noción de derechos humanos que conocemos hoy día es una noción, digámoslo así, occidental. Es una noción que tiene sus orígenes en ese movimiento filosófico y cultural, artístico, que se va gestando entre el fin de la Edad Media, el comienzo del Renacimiento y la entrada de la modernidad. Yo lo primero que tendría que decir a este respecto es que a pesar de que existen discusiones sobre
sobre el carácter antiguo de los derechos humanos, en realidad la noción de derechos humanos como derechos subjetivos, y luego explicaré qué es una noción típicamente moderna. Es una noción que nace con la modernidad. Es decir, si hoy reivindicamos derechos humanos, si decimos que tenemos derecho a la educación, que si decimos que tenemos el derecho al trabajo, que tenemos el derecho de conciencia, que si tenemos el derecho a expresarnos, eso es posible en el marco de una sociedad moderna. Eso no es posible en el marco de una sociedad medieval y no es posible en el marco de una sociedad antigua. Aquí recuerdo de paso una anotación que hacía el maestro Angelo Papacini, un filósofo estudioso de estos problemas, que decía, no es posible pensar, por ejemplo, en el marco de la sociedad de la Grecia clásica, el derecho al trabajo, por decir algo, que es algo, una reivindicación que sí podemos hacer hoy día. ¿Por qué? Porque pues, el derecho al trabajo, es una noción completamente extraña, exótica para el mundo antiguo, el mundo romano, el mundo griego, por ejemplo, donde lo que se sabe es que había un sistema esclavista donde había una clase social, una élite económica y política que en cierta forma era parasitaria y que derivaba su poder de la tierra, de la propiedad sobre las personas mismas. O sea, había esclavitud. Y entonces el trabajo, pues un esclavo no iba a reivindicar su derecho al trabajo, y el noble menos, porque entre otras cosas el trabajo era visto como algo innoble. El trabajo era para los esclavos, y por tanto, entonces un esclavo no iba a reivindicar el derecho al trabajo, por lo menos no en esos términos. Por el contrario, para él el trabajo era un sufrimiento, era una carga, era un instrumento de opresión y de alienación. Entonces, no podía hablarse. El derecho al trabajo es, por ejemplo, como derecho humano que es hoy día reconocido internacionalmente como un derecho económico y social, es un derecho que solo puede explicarse en sociedades modernas donde, digamos, se es libre de vender la fuerza del trabajo. Es libre de emplearse. Uno es libre de emplearse. Es decir, libre de poner sus servicios al servicio de otro que pueda pagar. Entonces, para que vayamos viendo un poco la relatividad de esos derechos, porque se discute mucho en derechos humanos sobre si son derechos inherentes a la persona humana y si son derechos atemporales. En algunos casos se dice que son derechos universales. Cuando se nos habla, por ejemplo, en los manuales de derechos humanos así tradicionales, suele decir los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana, los derechos humanos son intemporales, los derechos humanos son universales, ¿sí? Y eso hay que revisarlo, hay que ver eso qué quiere realmente decir. El artículo primero de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, la que se expidió a instancias de Naciones Unidas, dice en el primer artículo, dice, los derechos humanos, los seres humanos nacen libres e iguales en derecho, nacen libres e iguales en derecho, ¿sí? Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse los unos o los otros con fraternidad. ¿Qué es eso de que uno nace libre e igual en derecho? Eso es cierto desde un punto de vista empírico, desde un punto de vista real. ¿De qué se trata? Cuando hay esa formulación en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que además era este artículo fue retomado a su vez de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 francesa.
Es el mismo artículo. ¿Qué se quería decir ahí? En realidad lo que se estaba tratando de plasmar es una aspiración moral, una aspiración de que todos los seres humanos fueran considerados libres desde el momento de su nacimiento. Era una reacción desde el deseo, desde la aspiración filosófica y política de romper con un régimen que precisamente hacía que cuando las personas nacieran en ciertos sectores de la sociedad, en ciertas clases sociales, estuvieran atados de por vida a ese estado social, estuvieran de por vida vinculados a esa clase social o a ese estamento. No había posibilidad de promoción social. Tomemos, por ejemplo, el caso de la Edad Media. En la Edad Media existía un sistema feudal en el que había señores feudales de un lado y había campesinos siervos del otro. Y si uno nacía en un hogar de un campesino siervo, estaba condenado de por vida a ser siervo. No había posibilidad de salir de allí, porque era un sistema digamos, fundado en ciertas tradiciones y en ciertas creencias, incluso de orden religioso, que hacían que la sociedad fuera de alguna manera estática, no hubiese promoción social y que las gentes no podían salir de su propia condición, porque estaban de alguna manera predeterminados por el sistema social, que a su vez estaba anclado en ciertas tradiciones y ciertas creencias, para que así fuera. Y si uno tenía la desaventura de nacer siervo, pues no podía aspirar a ser algún día noble. Y no podía aspirar a ser propietario de sus propias tierras y producir sus propios cultivos, para poner un ejemplo. Entonces, o sea, no había una libertad. La única libertad que se reconocía, o el único derecho que se le podía reconocer a un campesino siervo, era nunca ser desmembrado de su familia, ¿sí? Que era ya un avance respecto de los esclavos que conocimos en la antigüedad, en la esclavitud. El esclavo podía incluso ser separado de su familia, porque entre otras cosas, en algunas sociedades, el esclavo no era necesariamente considerado una persona. Aunque fuese considerado un humano, no era necesariamente considerado una persona. Una persona es una categoría jurídica. Es decir, cuando uno es persona, se le reconoce una personalidad jurídica, es decir, que se le reconoce como capaz de adquirir obligaciones y de ejercer derechos. Y esto no era posible, por ejemplo, en el marco de la esclavitud para los esclavos. Los esclavistas eran los únicos depositarios de los derechos. Y eso algo pasaba bastante similar, un poquito mejorado en la Edad Media. Entonces, la noción de derechos humanos que surge y que dice, no, todos somos iguales, todos nacemos libres e iguales ante la ley, pues es una ruptura contra esas sociedades que esclavizaban o que sometían a amplios sectores de la población, porque eran sociedades muy estratificadas, eran sociedades basadas en clases o en estamentos, que eran de por sí autárquicos, es decir, que no había movilidad de un estamento a otra clase social. Eso no era posible. Esto se rompe, repito, con la llegada de la modernidad, con los discursos que empezaron a proclamarse desde el Renacimiento. Y ahí es importante tener en cuenta la filosofía política que se va gestando a finales del siglo XVI
y sobre todo que se cristaliza en el siglo XVII. O sea, estamos hablando de los años 1630, 32, cuando aparecen, por ejemplo, obras como la de René Descartes o Descartes, la obra de Thomas Hobbes, sobre todo el Leviatán, y los trabajos de John Locke en, en Escocia, de David Hume. Esos autores son los que empiezan a abrir, digámoslo así, un continente nuevo desde el punto de vista filosófico. Empiezan a considerar al hombre ya no con una visión como la que se podía tener a lo largo de la Edad Media, sino ya una sociedad, digamos, antropocéntrica, en la que el hombre y sobre todo el individuo era concebido como el centro de la sociedad. Y para eso, ya en este momento, y esto es muy importante anotarlo porque saber un poco, repensar el tema de cómo se van forjando los derechos es clave para poder comprender su naturaleza. Al final de la Edad Media, cuando empieza el feudalismo a ceder el paso ante las fuerzas nuevas del capitalismo que se van gestando, creo que ustedes ya conocen ese proceso, el cual, por ejemplo, la novela del Quijote de la Mancha de Cervantes es un buen ejemplo. El Quijote ciertamente representa esa sociedad feudal que va muriendo ante el empuje de las nuevas fuerzas económicas de la sociedad de origen capitalista. Se van formando, ustedes saben, primero los gremios, estos gremios de comerciantes, gremios de artesanías, de oficios, que van constituyéndose en los pequeños burgos, van formando estos burgos, estas pequeñas ciudades, centros urbanos, que van haciendo la resistencia, digamos, a la propiedad, a la heredad del señor feudal, y van constituyéndose. Y luego van reclamando derechos políticos, porque su poder económico así les asigna, digamos, un lugar de importancia en la sociedad. Rompen. La Revolución Francesa es un buen ejemplo de esa pugna de esas dos clases sociales, una clase emergente, capitalista, que llamada burguesa porque era habitante de los burgos, y frente a una clase social y un régimen, sobre todo, como decían en Francia, el ancien régime, el antiguo régimen, representado por los señores feudales y una nobleza muy ligada a la tierra, al poder de la tierra y al poder y al trabajo de los campesinos siervos. Entonces, va gestándose en lo económico, va gestándose este movimiento, y en el terreno de las ideas va surgiendo, por ejemplo, concepciones acerca de que el poder ya no viene, la soberanía ya no reside en una persona, en un gobernante, sino que reside en el pueblo. Y esta idea, esta noción de soberanía popular, va a romper, digamos, con esa idea de que el poder viene de Dios, el poder que ejerce el gobernante en la tierra viene de Dios y es un poder divino, y entonces, por tanto, el representante en la tierra, el príncipe, está en capacidad de ordenar la sociedad de acuerdo a su leal saber y entender. Esto se rompe, estas concepciones se rompen en la modernidad, y entonces se plantean otro tipo de cosas. Por ejemplo, la soberanía reside en el pueblo. El poder ya no es producto de un designio, ¿sí? Divino, sino que el poder nace de la sociedad misma, del pueblo mismo constituyente. El poder se organiza allí a través de un contrato social. Surge la idea del contrato social que es muy clara, por ejemplo, en el planteamiento de Thomas Hobbes y en autores posteriores. El poder se explicaría
ya no es porque por la tradición o por la autoridad divina, sino que surge como producto de un acuerdo entre los miembros de la sociedad para organizar, digamos, ese poder. Y ese poder, por ejemplo, en un planteamiento como el de Thomas Hobbes en el Leviatán, empieza a reconocer unos derechos naturales. Empieza a decir, no, es que los seres humanos tenemos unos derechos que nos pertenecen por naturaleza. Pertenecen por naturaleza. Entonces, organizar el poder precisamente para que el poder pueda hacer respetar esos derechos. Para que el poder pueda hacer respetar el derecho. ¿Cómo se justifica y cómo se legitima el poder? Pues se legitima es precisamente respetando, garantizando esos derechos naturales. Esa es la manera. Ahí Thomas Hobbes va a ingeniarse una cosa que en filosofía se llama hipóstasis, es la hipóstasis del estado de naturaleza. Él dice, antes del estado civil, o sea, antes del estado gobernado por la ley, existía un estado sin ley, que, dice él, vamos a llamar estado de naturaleza. En ese estado de naturaleza, pues, las personas tenían derechos naturales. Pero estos derechos naturales eran, digamos, entendidos como no había ley, no había poder, podían ejercerse de manera ilimitada, hasta el punto de desconocer los derechos de los otros. De modo que alguien podía, en el ejercicio de sus derechos, por ejemplo, matar, si era preciso, a otro para, digamos, ejercer ese derecho natural. En un momento dado, dice Hobbes, nadie tiene garantizadas sus derechos naturales, su vida y otros derechos. ¿Por qué? Porque hay inseguridad. Es la sociedad del caos. Es un estado de caos en el que pues nadie tiene absolutamente asegurado. Entonces, para romper y solucionar ese caos es necesario acudir a hacer un contrato entre todos los miembros de la sociedad para que erigir un poder que es un tercero, ¿sí? Un tercero que sea capaz de garantizarle a cada uno los derechos naturales, pero limitándolos para que precisamente todos puedan gozar de esos derechos y nadie pueda abusar de sus derechos naturales. Existe esa idea del derecho natural ya entrando a la modernidad. Esto va a tener obviamente otros desarrollos, porque el contractualismo de Hobbes será perfeccionado por otros autores, también en esa misma línea contractualista, un Pufendorf en Alemania, Rousseau en Francia, en Suiza, donde ya van a tener, digamos, el contrato social va a tener otro fundamento, ¿sí? Pero en todo caso, cualquiera que sea la formulación teórica del contrato social, implica uno, el establecimiento de un Estado y un Estado de derecho. El Estado es un Estado de derecho, Estado de derecho moderno. Es decir, el Estado de derecho como una limitación del poder del gobernante, porque el soberano es el pueblo, sobre todo en el planteamiento de Rousseau, ¿sí? No tanto en Hobbes, pero en Rousseau es claro que el soberano es el pueblo, y el Estado de Derecho limita, digámoslo así, el poder del gobernante. ¿Y cuál es el límite del poder del gobernante? Precisamente, el límite del poder del gobernante son los derechos humanos. Son los derechos humanos que justamente el gobernante se obliga a respetar, se obliga a garantizar. Ese es el límite. Esto,
digamos, después hay otras formulaciones en autores como Kant, como Hegel, donde se reconoce ya que la persona humana es una persona racional, que es una persona consciente, que es una persona que tiene libre albedrío y que entonces puede tomar sus propias determinaciones. Kant va a ser un autor muy interesante porque desde esta perspectiva él va a postular algo que es fundamental en la noción de los derechos humanos de hoy. Él va a decir que los seres humanos, que las personas, todas, independientemente de su condición social, económica, étnica, ¿sí?, sexual, estas personas están dotadas de algo que se llama dignidad. Dignidad. Esto es fundamental. Kant es el filósofo de la dignidad. Aunque, digamos, se quedó corto en la fundamentación de la dignidad, Kant va a postular eso. Va a decir, las personas se caracterizan, ¿sí?, porque tienen algo que se llama dignidad. ¿Qué es eso de la dignidad? ¿Sí? Lo podemos entender como un estatuto jurídico, sobre todo como un estatuto moral que hace que las personas sean inviolables, que hace que las personas sean inalienables, que hace que las personas no puedan nunca ser utilizadas solo como medios, sino siempre como fines. Esto es una idea fundamental en lo que fue la concepción y la gestación del concepto de derechos humanos. Esto es supremamente importante. Hoy día, por ejemplo, si uno revisa la Declaración Universal de Derechos Humanos, si uno revisa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución colombiana, por decir algo, va a encontrar que al centro de la idea de los derechos humanos está el concepto de dignidad. La dignidad, entendámosla entonces como ese estatus moral que hace que las personas sean inviolables en sí. Que las personas no puedan ser utilizadas simplemente como medios, sino siempre como fines en sí mismos. Por eso no se pueden instrumentalizar en términos de fines políticos o económicos particulares. El ser humano es un fin en sí mismo, eso es una idea, una conquista, digamos, de los últimos años, de los últimos siglos. Entonces, por eso digo, la noción de derechos humanos es una noción moderna, tratando un poco de resumir esta primera idea, es una idea que si bien, no, y en esto quisiera ser claro también, porque hay autores que dicen, no, la teoría de los derechos humanos es una teoría bimilenaria, es una teoría antigua. Yo diría que eso hay que precisarlo muy bien. Las reivindicaciones de libertad, las aspiraciones de libertad y de justicia sí son muy anteriores a la modernidad. O sea, los hombres desde que son hombres y que conviven en comunidades y sociedades más o menos organizadas políticamente, pues han luchado obviamente por tener mayores libertades o sobre todo por tener mayor justicia, ¿cierto?, en las relaciones sociales, mayor justicia. Por ejemplo, entre los siervos en la Edad Media, pues había aspiraciones de justicia, ¿cierto? Aunque decir igualdad no sería un concepto que uno pudiera encontrar en las reivindicaciones de esclavos o de siervos. No sería, pero sí aspiraciones de justicia, en el sentido de tener el mismo tratamiento. ¿Sí? Una aspiración de justicia es que yo aspiro a que se me trate en las mismas condiciones, que se me trate igual que al otro. O sea, que se me trate con equidad. Eso lo encontramos a lo largo de la historia. Por ejemplo, los pueblos que se alzaron contra la imposición excesiva, ¿cierto? O sea, contra impuestos que eran supremamente onerosos, etcétera, pues obviamente frente a esos excesos siempre hubo revueltas de Espartaco,
las guerras campesinas en Europa, obviamente pero siempre estuvieron limitadas por esa idea de que no podían aspirar a una plena igualdad frente a las clases más favorecidas, porque eso estaba muy atravesado, muy limitado por las estructuras ideológicas, culturales, que gobernaban esas sociedades. O sea, la sociedad estaba organizada de tal manera que, pues, con tales parámetros que no podían transformarse desde adentro. Lo que pasa en la modernidad europea va a ser justamente esa ruptura frente a esas maneras de pensar, de concebir, y eso es lo que permite entonces luego generar esta idea de los derechos humanos, que es una idea muy funcional al sistema económico que se estaba gestando en esos momentos, en esa época. Es decir, para que el capitalismo pudiera florecer, pudiera desarrollarse, se necesitaba que el hombre fuera libre, que el hombre fuera libre. Libre en dos sentidos. Libre en cuanto a su manera de pensar, es decir, y libre en términos de iniciativa económica, es decir, que no fuera la propiedad de otro. Que no fuera la propiedad de otro, no fuera dependiente de otro, sino que él pudiera ser libre para vender su propia fuerza de trabajo o para generar su propia iniciativa económica. ¿Sí? Entonces, esta idea era completamente funcional. Kant va a decir, no solamente las personas son libres, sino que son autónomas. Autónomas, ¿qué quiere decir? Que se dan sus propias normas, es decir, que se pueden autodeterminar. Se pueden autodeterminar. Y esa va a ser una noción que es fundamental, por ejemplo, para la teoría de los contratos. ¿Sí? Para la teoría de los contratos. ¿Por qué se justifica un contrato? Pues sencillamente porque los contratantes son libres y son autónomos. Son libres y autónomos para darse sus propias normas. En un contrato se adquieren obligaciones, ¿cierto? Se adquieren obligaciones. Esa es la definición legal de un contrato. Un contrato es una convención entre dos o más personas, o sea, un concurso de voluntades con el fin de adquirir obligaciones. Es un contrato de compraventa, el comprador compra, al pagar un precio, se obliga a pagar el precio. Y en el caso del vendedor se obliga a entregar la cosa. Eso es un contrato en términos, digamos, jurídicos. Y eso es posible si consideramos como presupuesto que el hombre es libre y autónomo. Porque si no fuera libre y autónomo no podría contratar. No podría contratar. Y no podría desarrollarse, pues, una de las armas más importantes que tiene la sociedad capitalista, que es el contrato. El derecho civil contemporáneo de nuestras sociedades es un derecho civil, digamos, que se caracteriza fuertemente. El contrato es un elemento esencial, digamos, dentro de nuestro derecho civil moderno y contemporáneo. Entonces, estas ideas les son muy funcionales a la instalación, al establecimiento de la sociedad basada en la propiedad privada y en la explotación del trabajo ajeno, asalariado, etc. Entonces, van de la mano. Por eso autores como Marx, en el siglo XIX, van a hacer una crítica de los derechos humanos. Hacen una crítica de los derechos humanos porque considera autores como él, hay otros autores que son críticos frente a todo lo que es la teoría y el derecho a los derechos humanos, por razones muy distintas, ¿no? Por razones muy distintas. Pero, por ejemplo, en el caso de Marx decía que el concepto de derechos humanos que se había gestado desde la modernidad, desde la filosofía de Descartes, de Hobbes, de Locke, y todos estos grandes pensadores, Kant incluido, Hegel incluido, era una noción de derechos humanos que respondía a las necesidades económicas,
culturales e ideológicas de una determinada clase social. Que el hombre de los derechos humanos en ese planteamiento en realidad no un hombre en abstracto, no un hombre en general, sino el hombre histórico de la sociedad capitalista, es decir, el hombre burgués. Esa crítica. Y no le falta razón, por las ideas que acabo de exponer, ¿sí? Se necesitaba un hombre que pudiera incorporarse en el sistema económico naciente, ¿sí? Sistema económico que además requería un régimen político determinado, ¿cierto? Un régimen político democrático y tal. Esas son, digamos, aspectos que tienen que ver con el proceso de formación. Ahí me está levantando la mano Martica. Sí, donde interrumpirlo, hay dos preguntas, profesor, para decirle que le quedan 10 minutos y hay Ya. dos preguntas que quisiéramos que usted pues conteste a las que ya lo han hecho. Una es, ¿cuál es la libertad de este sistema económico pues en el marco de lo que usted ha expresado? Y la segunda, ¿cuál es el derecho a la autodeterminación de los pueblos? Comienzo por la segunda pregunta. Cuando hablamos de derechos de los pueblos, entre más importantes el derecho a la autodeterminación, estaríamos hablando de un tercer momento en el desarrollo de los derechos humanos, en el desarrollo histórico. Y voy a explicar esto. Cuando se habla de derechos humanos, generalmente hasta los años 70 aproximadamente, se reconocían dos grandes categorías de derechos humanos. Una categoría primera, que es la categoría de los derechos civiles y políticos. Derechos civiles y políticos. Es decir, el derecho, digamos, a la personalidad jurídica, a tener un nombre, el derecho a conformar una familia a través del matrimonio, el derecho a votar, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, etc. Son derechos, digamos, que se consideran derechos civiles y políticos. Y una segunda generación de derechos que se conoce con el nombre de derechos económicos, sociales y culturales. Y es una segunda generación, ¿por qué? Porque en realidad, históricamente, lo primero que se reivindicó fueron los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos. En la Revolución Francesa, incluso antes, en la Revolución, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, ¿sí? Que fue anterior a la Declaración Francesa de Derechos Humanos. Entonces, esos fueron los primeros que se reivindicaron. Y ya la noción de derechos económicos, sociales, culturales surge en el siglo XX. En el siglo XX. Y allí uno puede citar, por ejemplo, la Revolución Mexicana, donde se reconocieron derechos de corte económico y social y cultural. Luego la Revolución rusa, la Revolución bolchevique de 1917, que reconoce que derechos, pone el énfasis incluso en los derechos económicos, sociales y culturales, en cierta forma en desmedro de los derechos civiles y políticos, ¿sí? Lo cual va a generar una tensión fuerte en el siglo XX entre derechos civiles y políticos que se consideraban de bloque capitalista y derechos económicos y sociales y culturales que se reclamaban del campo socialista porque venían de revoluciones, la mexicana, la revolución bolchevique de 1917 en Rusia, y también se da otro aspecto que es la Constitución de Weimar en Alemania de 1918, que también reconoce derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, históricamente son dos momentos, una primera generación que tiene que ver con derechos civiles y políticos, otra generación que reconoce derechos económicos, sociales y culturales. Eso va más o menos hasta los años 70. En los años 70 se produce una
una reunión en Argelia, que se conoce con el nombre de la Declaración de Argel, y los derechos, a esas dos generaciones de derechos se le agrega una tercera, que es pues, a raíz de esa declaración, los derechos de los pueblos. ¿Sí? Eso no es fácil de entender, es un poquito complicado, porque los derechos de los pueblos, cuando uno dice derechos de los pueblos, está hablando de derechos colectivos, está hablando de entidades colectivas, el pueblo, ¿cierto? Una nación son entidades colectivas. Mientras que las dos primeras generaciones de derechos en realidad hablaban, era de individuos, o sea, reconocían derechos a individuos, a personas individualmente consideradas, aunque formaran parte de colectivos, la familia, ¿es cierto? La etnia, la sociedad, pero se les trataba en tanto que individuos. En la perspectiva de los derechos de los pueblos, por eso hay autores que se niegan a reconocer los derechos de los pueblos como parte de la noción de derechos humanos. Hay quienes son tajantes y dicen, no, eso no es parte de los derechos humanos, es otra rama del derecho, eso es otra rama del derecho, el derecho de los pueblos, ¿sí? Está entre el marco de las relaciones del derecho, de lo que se conoce el derecho internacional público, ¿sí? Entonces, digamos que hay dos maneras de responder la pregunta. Es o considerar que los derechos de los pueblos, ¿sí? Como el derecho a la soberanía, el derecho a la autodeterminación, el derecho a no ser agredido por potencias externas, el derecho a tener su propio desarrollo económico, social y cultural, el derecho a promover su propia cultura, etcétera, esos derechos como parte de derechos humanos, ¿sí? En ese concepto grande, amplio de derechos humanos, o simplemente considerarlos, como lo hacen algunos, y no, esa es otra rama del derecho, no es exactamente lo mismo, porque el sujeto de protección no es el mismo. En las dos primeras generaciones de derecho, el sujeto de protección es el individuo, mientras que en el derecho colectivo el sujeto de protección serían los pueblos, serán entidades colectivas. Entonces, la primera pregunta se relacionaba con la democracia, si no estoy mal, doctora Marta. No, ¿cuál es la libertad en este sistema económico? Pero aprovecharía ya para que tú cerraras un poquito, Héctor, que están preguntando sobre los derechos humanos en la historia de los logros de la humanidad y los derechos humanos de los niños, que es como el tema de la siguiente sesión, pero entonces le dejo para que usted cierre esta parte. Sí. De logros de los niños, me decías. Los derechos de los niños y los jóvenes. Ah, de acuerdo, sí. Sobre este tema, pues, yo estaba pensando en una segunda charla, referirme más en particular ya a problemáticas específicas, y yo había pensado precisamente todo el tema de jóvenes y estudiantes, porque sobre el ámbito escolar, el ámbito de la comunidad educativa, hay unas tensiones en torno a los derechos humanos que es importante analizar, sobre todo con base en algunos instrumentos internacionales de protección, pero sobre todo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, que a través de sentencias de tutela se ha referido ampliamente sobre estos aspectos. Entonces, yo pensaría que lo pudiéramos trabajar en otro momento. Sobre el tema de la libertad en una sociedad como la nuestra, pues allí también habría mucho que especular, pero yo diría que eso haría bastante larga la discusión. La libertad es una promesa de la modernidad, es una promesa. Porque todo esto que he planteado acá en términos de derechos humanos, yo diría, son aspiraciones, aunque vamos a ver en una segunda charla
que todas estas aspiraciones, estas reivindicaciones morales van a ser positivizadas en el derecho, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, a través de instrumentos de protección, siguen siendo bienes primarios a reivindicar permanentemente. Yo les voy a poner un ejemplo, y esa era una de las ideas que yo quería expresarles. Yo les dije que quería expresarles 3 ideas, fuerza. Una primera, el carácter histórico y cultural de los derechos, o sea, no ese carácter, digamos, abstracto, natural o eterno, intemporal de los derechos. No, los derechos, como decía Norberto Bobbio, un filósofo italiano, un jurista muy importante, que lamentablemente hace unos años nos dejó, el maestro Bobbio decía, los derechos nacen cuando pueden. Los derechos nacen cuando pueden, ¿cierto? Es decir, cuando se necesitan, cuando el contexto histórico lo permite, y la segunda idea es esta. No solamente nacen cuando pueden, porque no nacen por sí mismos, solitos, sin ayuda de nadie, no nacen por generación espontánea. Los derechos nacen porque normalmente detrás hay una presión histórica, social muy fuerte, una reivindicación de sectores sociales que logran imponer esas libertades, que logran, en cierta forma, arrebatarles derechos al poder, arrebatar derechos al poder. Alguien decía, creo que es el maestro Angelo Papacini, decía que los derechos humanos pueden ser entendidos como una declaración de guerra contra los privilegios. Yo creo que un poco la historia de los derechos humanos se puede resumir en eso, es una declaración de guerra contra los privilegios. Yo diría incluso un poquito más contra los privilegios y las injusticias, ¿sí? Es allí donde hay una injusticia, allí va surgiendo una necesidad de lograr un derecho, de ganar un derecho. Y la tercera idea que yo quería plantearles, me voy a referir en 2 minutos a eso, que ya creo que se me termina el tiempo, es esta. Es como los derechos humanos son reivindicaciones, es decir, que no son entidades abstractas y generales, eternas, sino que son conquistas históricas, coyunturales, siempre hay que estar muy atento a la posible involución de los derechos, porque las libertades y los derechos que se van conquistando, si no se defienden, pueden ser arrebatados también. Y lo vemos en el campo de los derechos laborales, por ejemplo, en el derecho laboral hay conquistas que se han obtenido, pero que luego son desmontadas a través de la ley, incluso a través de reformas constitucionales. Entonces siempre hay que estar muy atento. Uno de los ejemplos más clásicos que tenemos que tener en mente es el siguiente. Ustedes recuerdan que después de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, comienzos del siglo, se vino una andanada en el Congreso norteamericano para prácticamente eliminar libertades fundamentales que hacen parte de la fundación misma de los Estados Unidos y que son libertades y derechos consagrados internacionalmente. Entonces, se vino una oleada de desconocimiento de esos derechos humanos. Por ejemplo, personas que eran detenidas, por ejemplo, en Afganistán, en Irak, que fueron llevados a la cárcel de Guantánamo. Estas personas, para los que no lo sepan, estas personas eran tratadas no como seres humanos, no merecían el trato de un ser humano, por ley, o sea, por disposición normativa interna de los Estados Unidos, estas personas eran declarados sujetos de no derecho, es decir, a ellos no les era aplicable ningún estatuto jurídico, ni la Constitución, ni la ley, ni el derecho internacional de los derechos humanos, nada. Estas personas estaban prácticamente en la misma situación de una cosa o de un animal. No te podían reclamar derechos para sí. Eran personas a las que se consideraban de non-droit, no derecho. No se les puede aplicar nada. Entonces, fíjense, si eso pasa en una potencia que se considera democrática, imagínense lo que puede pasar en otros países. Entonces, el llamado siempre es
a defender estos derechos, estas reivindicaciones, porque independientemente del origen o del fundamento que los sustente, son hoy día un parámetro ético de convivencia social, y es también un instrumento de reivindicación frente a los poderes. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Yo creo que un aplauso generalizado para Héctor, una exposición muy, muy importante sobre todo lo que tiene que ver con la introducción al tema de los derechos humanos en el campo, digamos, histórico, político y hasta geográfico, porque nos ubicó geográficamente también en algunos hechos de la historia que tienen que ver con la historia de los derechos humanos. Bueno, ya los profesores hicieron sus preguntas, no sé si hay alguna otra intervención porque daríamos paso, tenemos otro invitado, si le doy la palabra al profesor Henry y presentaría yo a nuestro segundo invitado. Muchas gracias, profesora Marta. Muchas gracias también al profesor Héctor. Pues Gracias a a mí me todos. gustaría desde ahora casi que invitarlo y atrevidamente comprometerlo para la charla que él ofrece en un futuro, y sugeriría el tema de los derechos humanos en Colombia propiamente. Y ahora pues que se han presentado todas estas masacres de jóvenes y, y que la violencia se está enseñando de nuevo con los jóvenes, ¿cómo tratamos eso de los derechos de los jóvenes aquí en Colombia? A propósito también de la cantidad de estudiantes que nos acompañan, doctor Héctor. Sí, ya Héctor se comprometió a la próxima jornada. Vamos a trabajar derechos de los jóvenes, manuales de convivencia y sobre todo desde los fallos de la Corte Suprema de Justicia, pues mirar qué derechos realmente se han tutelado por parte de estudiantes y han tenido ya sentencia. Bueno, entonces le vamos a dar el paso. Yo comprometo. Muchas ¿Sí? gracias a todos. Gracias, doctor. Entonces le damos el paso a nuestro segundo invitado del día de hoy. Por favor, pone la cámara Juan Camilo Caicedo. Él es activista social y de paz. Hizo parte del movimiento Paz a la Calle. Ha defendido la implementación de los acuerdos de paz, obviamente con todo lo que fue el movimiento de Paz a la Calle en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. Es correalizador del programa de interacción de la emisora de la Universidad Nacional. Entonces lo trajimos hoy para que nos trajera como de la historia de los derechos humanos a la historia de defensa de los derechos humanos en el momento actual. Entonces, bienvenido Juan Camilo. Gracias, profe. Dame un minuto que estoy cuadrando la cámara, por favor. Ajá. Bueno, entonces recordarles que la próxima sesión en 15 días, ¿no, profesora Alma? En 15 días tendremos nuevamente sesión con Héctor para hablar de los derechos de los jóvenes y lo que han propuesto ustedes, derechos humanos hoy. Alma, tú que tienes el cronograma, por favor, ¿nos recuerda el cronograma? Con mucho gusto, profe. Y si no, entonces el profe Henry Gampa, también para que, como él ya está, él es el coordinador y él ya está en contacto directo con los profesores. Bueno, recordarles que cada 8 días, los días jueves, son los talleres. Y el próximo conversatorio será en septiembre 5. Siempre los jueves son para talleres y los días sábados son para conversatorios. Los jueves, el mismo taller que se hace en la mañana se realiza en la tarde. Pero el conversatorio es un único. Los sábados, entonces, cada 15 días, de 10 a 12 de la mañana. Y bueno, antes de darle nuevamente la palabra a Henry, expresarle el agradecimiento al doctor Héctor Castro Portillo, excelente, muy chévere, y qué rico que quedan ya comprometidos. Sí, Henry. No, Almita, entonces para contarles a las personas que recientemente se han vinculado con nosotros,
que el jueves pasado ya iniciamos los talleres. Estuvimos de 8 de la mañana a 10 en la primera jornada, con algunos tropiezos técnicos, pero que luego se corrigieron. Y estuvimos de 4 a 6 de la tarde. Vale, Henry. Vale pedir disculpas al grupo de la mañana. Sí, si tuvimos algunas dificultades por querer ser mejor, bueno, se nos acoplaron y se nos juntaron varios sonidos, micrófonos y chillidos, pero ya el en la jornada de diablillo la tarde fue anticomunicación excelente. hizo presencia. Sí, sí. Ahora, no, disculpas para los profesores que están aquí presentes y que estuvieron en la jornada de la mañana. Y en la tarde, que era muchísimo más gente, todo fluyó muy bien. Y así va a ser también el próximo jueves. Sí. Bueno. Y contarles finalmente, profe Marta, que los conversatorios son abiertos, de manera que pueden invitar padres de familia, amigos, más profesores, más alumnos, a quien quieran, pueden invitar a estos conversatorios que ya ustedes vieron el talante de los invitados que tiene la profesora Marta, y los talleres sí son cerrados para las personas que se inscribieron. Adelante, profesora. Bueno, entonces le damos la palabra a Juan Camilo para que nos hable de su experiencia en la defensa de los derechos humanos en Bogotá y desde el movimiento Paz a la Calle. Juan Camilo. Listo, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Les voy a compartir una presentación para apoyarme durante esta provechosa experiencia que compartiré con ustedes. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Listo. Sí, señor, se está viendo. Bueno, para empezar, pues es importante tener en cuenta qué dice la Carta de Derechos Humanos. En su artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales, en igualdad de derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto quiere decir, pues, que todos nacemos iguales, pero dependiendo las condiciones geopolíticas, económicas de los países y de las regiones en donde están, pues ciertas personas tienen más derechos que otros. Es básicamente lo que pasa en Colombia. Se podría decir que entre más acceso económico tengan las familias, más oportunidades tendrán de ascender económicamente, laboralmente, etcétera, mientras que las familias y las personas con menores ingresos que tienen menos acceso a recursos tendrán más dificultades de poder tener acceso a salud, a educación y a ofertas laborales. Creo que los jóvenes y en general nuestra población siempre ha tenido brechas desiguales, no solo en materia económica, sino hago especial énfasis en acceso a educación y en acceso a ofertas laborales, porque por alguna extraña razón siempre se nos ha visto en el campo laboral como inferiores, por decirlo así. Creo que es lo que pasa, por ejemplo, cuando los jóvenes van a hacer pasantías, una vez están terminando sus estudios, que en gran parte de estas empresas o en las mismas instituciones dependientes del Estado no se les da sueldo, por ejemplo, a los pasantes, sino que se les trata como siempre personas que llegan a cumplir, muchas veces ni siquiera se les tiene en cuenta para, por ejemplo, una persona es comunicador social, politólogo o está finalizando sus estudios en Derecho, y lo que hacen con los pasantes las empresas, que por ejemplo me ocurrió con un amigo que recién se graduó y él siendo politólogo, una empresa creo que era Proexpo Colombia, lo cogió de mensajero y para que fuera auxiliar de papelería, siendo que el campo de acción y para lo que él se formó, pues poco o nada tenía que ver con eso. Continúo la presentación. Aquí pongo la teoría de los 6 grados de Kevin Bacon, ya que pues creo que un poco como esto tiene que ver con comunicación y no solo con la parte de filosofía política y del derecho, pues yo voy a hacer mucho énfasis en cómo se utiliza la comunicación política para
de cierta forma visibilizar lo que tiene que ver con la reclamación de derechos, las injusticias sociales y cómo es el funcionamiento del Estado y cómo la fuerza pública, de cierto punto de vista, le da un tratamiento negativo a estas reivindicaciones sociales que se intentan transformar desde el campo comunicativo a través de medios de comunicación o redes sociales o radios de comunicación masiva, radios universitarias o radios comunitarias, y cómo esto también se interrelaciona directamente con la acción en calle, con la movilización social. Entonces, la teoría de los 6 grados plantea que 2 personas de cualquier parte del mundo pueden estar conectadas a través de 5 personas que hacen de puntos de unión. En total son 7 personas los que inician la cadena y la finalizan con intermediarios. Esto quiere decir que entre más personas puedan construir una red de información, de comunicación y de acción social y política, más duro y más contundente será el impacto que se quiera alcanzar. Esto aplica tanto para reclamación de derechos como para buscar un fin en específico, que en general es lo que se buscan con, por ejemplo, las twitteratones o las movilizaciones en calle. Aquí pongo que se entiende que entendemos por pancarta, ya que finalmente todo lo que uno busca o lo que los movimientos sociales buscan en una reclamación de derechos tiene 3 vías para llegar a ese fin, es decir, se utilizan los medios jurídicos, tutelatones, demandas al Estado, acompañadas de presión en medios de comunicación o en redes sociales, y por último acompañado de acciones en calle, como son movilizaciones o acciones o performance. Pasa a la calle es una de las experiencias de la cual fui partícipe con varios compañeros, y nosotros empezamos, eso fue en el 2017, cuando perdió el sí en el plebiscito. Empezó como un llamado de varias personas en el Parkway, en Bogotá, que no compartían los resultados en donde La Paz perdió, y logramos reunir alrededor de 500 personas en una noche, eso fue más o menos un martes, y decidimos que tanta indignación no se podía quedar solamente en redes, entonces decidimos conformar un movimiento cívico ciudadano de personas. Empezamos 500 ese día y le dimos el nombre de Paz a la Calle porque la idea era que todas las acciones que padres de familia, profesores, estudiantes, jóvenes, familias enteras y trabajadores quisieran establecer, pues pasaran del papel y de la red social a la acción política y a la acción en calle, y eso fue lo que, digamos, retroalimentó y enriqueció nuestro movimiento, que si bien éramos muy fuertes en redes, logramos hacer acciones en calle de forma contundente, hicimos alianzas con artistas, con actores, con músicos, con líderes de opinión, con líderes sociales, y así poder hacer diversas acciones en calle para exigirle al gobierno en ese momento que se respetaran los acuerdos de paz y que no se modificaran. Bueno, aquí es un concepto básico de qué es las redes sociales, pero pues más allá de eso, creo que una de las ventajas que han tenido los movimientos sociales y las personas cuando se organizan en determinados grupos para reclamar sus derechos es que antiguamente las redes sociales no existían, o por lo menos no se les daba un uso para que las personas se apoyaran entre sí y pudieran lograr una comunicación masiva. Es decir, que si yo tengo una acción política en Bogotá y quiero que la vean en diferentes partes del país, no es suficiente con que yo me manifieste y eso salga en un medio de comunicación, sea prensa escrita, radial o televisiva. Hoy día las redes sociales, con con sus contraproducencias que puedan generar, son el principal medio de comunicación, por lo menos que los jóvenes
más leen y más consultan. Evidentemente eso tiene sus pros y sus contras, en algunas cosas es positivo y en otras no, pero pues hoy en día casi que todo el mundo, por ejemplo, para ver qué pasa de una noticia social o política, la gente no va a leer un periódico o no va a aprender el televisor. Se informan generalmente por redes sociales, sobre todo por medios como Facebook o Twitter, y pues creo que el medio que jamás va a desaparecer, a pesar de las redes sociales, que es la radio. O sea, la radio se mantiene siempre siendo un pilar de comunicación, desde los jóvenes, pasando por indígenas, por afrocolombianos y por campesinos, ya que por ser el medio más antiguo de nuestro país, es el medio que más alcance tiene en todos los departamentos y a nivel nacional. Mientras que, pues si bien es cierto, las redes sociales son muy usadas y muy consultadas, alrededor del 56% de la población solo tiene acceso a Internet y en áreas urbanas. En áreas rurales, menos del 20% tiene acceso. Entonces, gracias a la radio, la gente se mantiene comunicada, sobre todo en las regiones. Es algo muy importante a tener en cuenta. Bueno, aquí es como uno de los objetivos para que sirven las redes sociales, para conectar con amigos, para ampliar la audiencia, que es lo que ya les expliqué, para que la acción que uno quiera tener tenga más impacto. Entonces, esto es algo muy importante, que es cuando uno va a hacer una movilización o hace un programa de radio, o quiere hacer una acción que tenga incidencia en la opinión pública, ¿para qué es? Y es para generar un hecho social, un hecho político, un hecho cultural, informativo, educativo. Entonces aquí está el ejemplo de Twitter y de Facebook. Otro punto que hay que tener en cuenta es para qué quieren hacer una acción política o social y cuál es el fin de generar una acción, ya sea en las redes sociales, en televisión, en prensa o en radio. Una estrategia digital que hoy día casi que desde las empresas, por ejemplo, de alimentos, hasta las instituciones del Estado necesitan una estrategia digital porque es el canal paralelo que ellos van a usar para llegarle a nueva audiencia, a nuevo público y para mostrar lo que ellos están haciendo. Algunas de las redes sociales que más se usan para comunicar son Facebook, Gmail, Hangout, Instagram, Twitter, WhatsApp, páginas web, bases de datos, Skype. Ahora con la situación de la pandemia también está Zoom, que es para hacer grandes reuniones masivas, pues está el Microsoft Meet, que eso también es muy usado sobre todo para las clases virtuales. Facebook Live se utiliza durante las movilizaciones para hacer transmisiones en vivo, por ejemplo, de eventos públicos, reuniones, ruedas de prensa, movilizaciones. El Facebook Live fue muy usado durante la campaña presidencial cuando ganó Barack Obama, ya que allí toda la transmisión, por ejemplo, de medios de comunicación masivos como CNN, si bien mantuvieron su comunicación tradicional por cable, ellos depositaron mucho dinero y mucha pauta y publicidad en Facebook, es decir, a través el Facebook Live se convierte como un paralelo entre la televisión y como lo mismo que se está transmitiendo por televisión se transmite a los usuarios por redes sociales a su teléfono celular o a sus tablets. Twitter es en este momento la red social más usada en el mundo para todo lo concerniente a hechos políticos, a cómo los diferentes estados en el mundo se relacionan, se interconectan y desarrollan la geopolítica no tanto físicamente, sino de punto a punto interconectados. Twitter facilita que los hechos políticos no tengan que darse físicamente, sino que sean presencialmente a través de comunicados,
intercambiando opiniones, etc. Por ejemplo, hoy día los medios de comunicación casi que, pues evidentemente entrevistan a las personas, figuras públicas, políticos, etcétera, pero generalmente van al Twitter de estas personas, figuras públicas, y de ahí allí toman sus opiniones, sus declaraciones, sus ruedas de prensa y con base en lo que los líderes políticos o artistas o líderes sociales difunden en su Twitter, se crea el comunicado, se crea la nota periodística o se crea el programa radial. Es una de las redes más usadas en el mundo y pues en materia política es la principal. En Twitter, por ejemplo, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, los activistas de paz, las organizaciones que tienen fines y causas comunes sociales, se organizan y organizan lo que se llaman las tendencias, que es poner o posicionar una frase o una palabra con un hashtag con el fin de que al interior de esta red social tiene como un escalafón en donde hay alrededor de 30 tendencias se pueden posicionar durante un día en diferente tiempo. Entonces, entre más gente publique mensajes con esa hashtag, esto va a ser tendencia y le va a salir a todas las personas a la derecha en la parte superior de la pantalla y eso hace que la causa o lo que las personas quieran que se difunda pues tenga más visibilidad y en todo el país y si digamos si la tendencia tiene tanta fuerza puede ser global y en todo el mundo o todo el mundo se va a enterar de que ese hashtag tiene que ver con algo que sucede en determinado país. ¿Qué pasó con una tendencia que hicimos con unos compañeros, por ejemplo, durante el paro agrario, que era que el gobierno, tras 3 o 4 años del paro agrario, no implementó ninguno de los acuerdos a los cuales llegó con los campesinos? Entonces, se compromete el Estado a cumplir cosas que no va a cumplir y finalmente los sectores poblacionales y en este puntualmente los campesinos nunca vieron mejoradas sus condiciones, nunca les pavimentaron las carreteras, nunca les dieron asistencia técnica, nunca les dieron créditos para poder cultivar sus diferentes productos y ese tipo de cosas pues es una reiterativa en el Estado y Twitter es una herramienta muy importante para difundir las denuncias. Lo mismo que pasó cuando el ESMAD se metía a las casas de los campesinos y les disparaban a un campesino, le quitaron una mano y a otro una pierna y los campesinos no estaban haciendo nada, simplemente estaban haciendo cacerolazos, como se manifestaban y gracias a que los mismos campesinos enviaron a través de sus WhatsApp estos videos, se subieron a redes sociales, al YouTube, al Twitter, y eso generó que fuera pruebas contundentes contra los miembros del ESMAD para que hubiera una demanda colectiva contra ellos por la vulneración y afectación de derechos de los campesinos. Qué pena vi que alguien alzó la mano. Ah, bueno, perdón, estoy mirando ahí. Listo, listo, sí, señor. Ese lo acabo de ver. Listo. Sí, yo lo envío al correo. Ahorita si quiere, ah, bueno, espérense, anoto entonces el correo, qué pena. Voy a anotar el correo de una vez. Listo, ya. Permiso, ahora sí continúo. Entonces ya les conté un poco de Pasa a la Calle, pero en general es como la misma dinámica que están utilizando hoy día las organizaciones sociales, que, bueno, les muestro un poco los decálogos de mi movimiento mientras les cuento que toda acción que quieren hacer en calle, por ejemplo, lo que sucedió con el expresidente Uribe hoy detenido, por ejemplo, el uribismo utilizaba las movilizaciones, bueno, hoy día eran, pues no sé cómo llamarlo, pero iban en carro, iban pitando, y digamos que era su forma de rechazar lo que estaba pasando con su líder político. Pero de otra parte, nosotros los detractores del uribismo utilizábamos las redes sociales para criticar esas acciones del uribismo. Por ejemplo, me acuerdo que hace 2 semanas que fue eso, todos los congresistas del Centro Democrático, que eran
tenían como unas 30 camionetas, iban en Bogotá por la séptima, utilizaban a la policía para parar el tránsito, pitaban a favor de Uribe, pero ellos como servidores públicos utilizaban a la fuerza pública para sus intereses clientelistas particulares, económicos y electorales. Entonces ahí uno dice, a mí como ciudadano, ¿acaso no se me está vulnerando el derecho a la libre circulación? ¿Por qué tengo que parar para que pase 10, 15, 30 congresistas del Centro Democrático que además están utilizando a los policías que son pagados de mis bolsillos con los impuestos que yo pago? Ese tipo de cosas son las cosas que uno le critica a los políticos, que finalmente como que no, se les olvida que ellos no están haciéndole un favor a la ciudadanía, y esto va en general tanto para la gente del Centro Democrático como de todos los sectores políticos en general. Como que a los colombianos se les olvida que los políticos no están ahí haciéndonos un favor o que no son los superhéroes, sino que el Estado invierte mucho dinero en burocracia y mucho dinero en, digamos, darle una condición especial a estos supuestos, digámoslo así, representantes de la sociedad civil y que defienden ciertas causas e intereses sociales, pero que al final el sistema está tan viciado que termina absorbiendo a estos líderes políticos, y los ciudadanos somos víctimas, porque toda la plata que se gasta, por ejemplo, en guerra, en adecuar al ESMAD, en los carros de blindaje para los congresistas, todo ese dinero, ¿cuánto de eso no se podría utilizar para brindarle condiciones a los líderes sociales, para, para inyectarle más dinero a los medios de comunicación no masivos, es decir, a los alternativos, a los comunitarios? Entonces, todo ese tipo de cosas, la ciudadanía se tiene que cuestionar, generar reflexiones y explicarse por qué todo esto sucede. Porque finalmente, pueda que en el papel, en la constitución política, en la Declaración de Derechos Humanos no esté explícito, pero ¿acaso no me están atropellando cuando yo dejo de recibir educación, cuando se me dificulta el acceso a un trabajo, mientras un político tiene más de 35 millones de pesos mensuales? Adicional a eso tiene 60 millones para sus asesores, pero además no tiene que preocuparse por tener carro porque tiene carro con chofer, le tanquean la gasolina, pero además si quiere irse de paseo tiene derecho a tiquetes. Todo ese tipo de cosas tenemos que empezar a preguntarnos si realmente el pago de impuestos de los colombianos está siendo usado de forma responsable por el Estado o no. Y ahí entra a jugar un papel muy importante los jóvenes, porque finalmente, como decía Jaime Garzón, si nosotros no tomamos la rienda de nuestro país, nadie más lo hace por nosotros. Y creo que es muy importante que los jóvenes sepan que independientemente de sus posiciones políticas, lo más importante es que defiendan la idea que defiendan. Esto tiene que estar en vía de su desarrollo, de su entorno y de la igualdad de oportunidades y de acceso que tengan a la educación, a la salud y ofertas laborales. Bueno, con nuestro movimiento este fue la dejación de armas. Pues cambio un poco de tema rápidamente. Fue una foto que hicimos en Mesetas durante la dejación de armas de las FARC en el año 2017. En ese mismo camino hicimos diferentes acciones en calle para promover los acuerdos de paz y para suplicarle al gobierno que se sentara a negociar con el ELN en su momento. Esto es lo que les contaba un poco del paro agrario, de cómo los campesinos logran denunciar todos los abusos y los atropellos del Estado y de la fuerza pública a través de redes sociales. Probablemente si no hubieran estado las pruebas en video de los abusos, de los disparos del ESMAD, estas acciones de vulneración de derechos de los campesinos habrían quedado en la impunidad. Este fue un movimiento que surgió gracias a las movilizaciones campesinas del 2013 que se llamó Dignidad Agropecuaria, y ellos, digamos que han mantenido viva el pliego de peticiones y los compromisos que hicieron con el gobierno, pero que desde el 2013 todavía el gobierno no lo ha cumplido. Esta es una experiencia
que se llamaba el Partido del Tomate, que fue un partido que se creó por redes sociales y que buscó que los ciudadanos se tomaran la política y no, por el contrario, fue como una respuesta a la clase política corrupta. Entonces, se llamó el tomate porque se cogían tomates podridos, se imprimían cartas de políticos como Ordóñez, como Uribe, como Santos, y se les lanzaban tomates a esa pancarta, el blanco era la cara de ellos, y el mensaje que se transmitía era que la ciudadanía estaba cansada de que siempre los políticos de los mismos apellidos, de los mismos partidos políticos, manejaran el país, pero además que estos políticos fueran los que se repartieran la mermelada, se repartieran la plata y no hicieran nada por su país. Y básicamente es eso, no sé si tengan preguntas, no sé si estoy bien o mal de tiempo, pero pues digamos que lo que les puedo decir, bueno, lo que les puedo decir es que como joven, lo más importante es la construcción y la generación de conciencia política. Porque si ustedes como jóvenes no tienen conciencia política, perdón, aquí dejo de compartir. Un momento. Perdón. Listo, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Listo, profe, ya activo mi cámara otra vez. Entonces decía que es muy importante que los jóvenes tengan conciencia social y para que uno como joven pueda tener conciencia social y que, digámoslo así, la información a la cual uno accede esté lo menos manipulada posible, porque finalmente uno como oyente o como audiencia tiene que saber diferenciar entre una información, por decirlo así, en bruto, que no está modificada, y una información a la que uno accede que tiene cierta modificación con interés político. Un ejemplo de eso es como tomen, por ejemplo, la forma como Noticias Uno cubre una acción, un hecho político y lo pueden comparar como NTN 24 o Noticias RCN cubre la misma noticia. Ahí uno ve que la línea editorial, pues por ejemplo, de estos dos últimos medios, RCN y NTN, pues son marcadamente uribistas y si bien no son uribistas, tienen una línea muy marcada con los planteamientos de la derecha casi que radical. Y pues es muy, muy, muy importante. En esa vía está cómo los medios de comunicación que no son masivos, es decir, los medios comunitarios, redes comunitarias, medios de comunicación alternativos, le hacen contrapeso a la forma como le informa a todo el país quienes tienen más billetes, porque en Colombia pues ustedes saben que los medios de comunicación masivos son de los Ardila Lule, los Familia Santo Domingo, y pues finalmente lo que uno está consumiendo en las noticias de estos medios es información que no en todos los casos está manipulada, pero sí, sobre todo en materia político-electoral, pues Caracol y RCN manipulan a su antojo. Nomás, por ejemplo, hace 2 semanas con la detención de Uribe, como le dieron casi media hora o más de media hora al presidente Iván Duque para que defendiera al detenido expresidente, mientras, por ejemplo, estaban ocurriendo masacres, que vimos que ayer hubo dos, que hoy ya acabó de ocurrir otra masacre en Tumaco, y vemos que eso casi no sale en los medios de comunicación, salvo los de Noticias Uno, los medios de comunicación alternativos o las radios comunitarias o académicas, pero uno no ve que, digamos, los medios de comunicación de los banqueros realmente estén contando la verdad e informándole al país qué es lo que está pasando. Entonces, mi llamado es como a que aprendan a diferenciar la información que no está manipulada y que sean bastante críticos. Pero no solo con los políticos, sino también con, sobre todo, el periodismo de opinión de medios de comunicación masivos. Por ejemplo, lo que es Vicky Dávila, María Isabel Rueda, etc. No sé si
los profesores o los compañeros aquí presentes tengan inquietudes. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias por esa exposición y por también llevarnos de la mano de cómo se defienden los derechos humanos en las calles frente a la situación que está pasando hoy en el país. Realmente, pues la gente, los profesores, los estudiantes, sobre todo los jóvenes de las zonas rurales en este momento, pues están siendo azotados por una ola de violencia en este país y es muy importante que sepan pues cómo defender los derechos humanos, cómo hacer una denuncia frente a una violación de derechos humanos. Lo que usted nos ha dicho es muy importante, digamos, por eso los medios de comunicación son tan importantes, la radio para difundir en este momento cómo defendernos también y cómo protegernos, digamos, cómo proteger los derechos colectivos de las organizaciones, ¿no? No sé si los maestros y maestras, estudiantes, quienes se vincularon hoy con nosotros, tienen alguna pregunta muy puntual para Juan Camilo que la pueden hacer. Tienen los micrófonos abiertos. Saludos, profesora Marta Cecilia, ¿cómo está usted y todos los compañeros y compañeras? Buenas tardes. Bien. Juan Camilo y todos. Sí, yo quiero primero que todo felicitar a estas dos ponencias de hoy, excelente, extraordinaria, me anima muchísimo, porque creo que esto realmente es muy importante a través de nuestros medios alternativos, como en este caso la radio escolar. Desde la educación se empieza a trabajar este tema de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que es uno de los vacíos que tenemos y en todos esos análisis cuantitativos que se hacen de pruebas, saberes, todas esas cuestiones del Estado, una de las preocupaciones que hay es que los jóvenes estudiantes ya universitarios estaban mal en lo que llaman competencia ciudadana. Yo pues, me gusta más el término de derecho y deberes ciudadanos que competencia. Entonces, yo creo que esto de ahí aporta muchísimo. Yo creo que en esto hay que hacer mucho énfasis. Yo lo único que quiero es felicitar al grupo Comunicarte. Y bueno, hay un grupo acá de estudiantes de Bellas Artes y esto articula y le hace un aporte muy bueno a nuestro trabajo de ética y ciudadanía y sobre todo al derecho a la comunicación. Entonces, me agradó mucho las dos ponencias, nos retroalimentan muchísimo a todos nosotros como mediadores del conocimiento. Entonces, eso es lo que quería pues decir. Muy excelente a los dos trabajos y un abrazo a todos los maestros, a las maestras, a los niños, a las niñas, a los jóvenes que están hasta ahora interactuando en este conversatorio. Muchas gracias, José, así es. Y otro punto que olvidé tocar un poco era que, por ejemplo, pues no sé si entrar en materia política electoral, pero pues me parece importante no dejarlo por fuera. Y es que, pues, por ejemplo, ayer yo no esperaba que, evidentemente, en las condiciones en las que estamos por la pandemia y la situación del COVID, pues, no es oportuno porque pues es irresponsable. Sin embargo, así como hay personas que tienen la posibilidad de no salir a marchar y se pueden quedar en casa, hay otras personas que están pasando dificultades económicas, que en la casa no pueden trabajar, entonces no tienen cómo pagar matrícula. Y pues estas personas, la única manera de expresarse no solo a través de redes es pues movilizándose. Y ayer la alcaldesa salió a decir en redes que respetaba las razones de la movilización, pero que puso entre comillas que movilizarse por los crímenes de Estado, creo que eran crímenes de Estado y las masacres, ponían, ya entender algo así como que ponían en riesgo la salud de las personas. Y si bien digamos que en parte es verdad que hay un riesgo, de todas formas ella, pues siendo una alcaldesa que se hizo elegir con banderas, llamémoslo así, alternativas, pues no le queda bien cuestionar que las personas se movilicen porque hay masacres, porque hay crímenes de Estado, porque hay falsos positivos, porque los jóvenes no tienen acceso a la educación porque por la pandemia sus familias o ellos mismos no pueden trabajar.
Entonces yo creo que la forma como los políticos, aún los que se venden como alternativos, hacen las cosas es pues definitivamente muy mal. Y en vez de, por ejemplo, la alcaldesa ayer, con toda la cantidad de SMAT y de policía que llenó media Bogotá de eso, en vez de, no sé, generar espacios de diálogo, pero no diálogo para echar carreta como suelen hacer, sino realmente para generar soluciones, implementarlas en materia de política pública y decir, bueno, qué recursos se van a mover para darle subsidios, apoyos solidarios a los trabajadores informales, o a los comerciantes, o a los campesinos, o a los estudiantes. En vez de hacer eso, pues les sale más rentable a ellos llenar de ESMAD y de policía a Bogotá, que le peguen a los muchachos, y el titular en prensa es que los vándalos y respetan la cuarentena, que los vándalos acaban Bogotá, y realmente esa es la manera más fácil que se alían medios de comunicación masivos con los políticos para destruir las reclamaciones de derechos que tienen los diferentes sectores del país. Lo que pasa ayer y lo que pasa en cada movilización es el ejemplo más fácil de ver cómo tanto medios de comunicación masivos como los políticos se alían de cierta forma para callar o intentar silenciar lo que está pasando en el país. Profesora, puede continuar. Perdón, ya tenía cerrado el micrófono. Gracias, Juan Camilo. Quisiéramos saber si de parte de los participantes hoy hay alguna otra pregunta. ¿Alguna inquietud? Bueno, creo que no se animan o quedó todo muy claro en el día de hoy. Entonces, bueno, si quedó todo muy claro en el día de hoy, quiere decir que hemos sido asertivos en la comunicación, en lo que se quería hoy transmitir sobre la historia de los derechos humanos, la contextualización que hizo el profesor Héctor, el caso muy puntual que presenta Juan Camilo, que digamos quisimos presentarlo en el día de hoy porque se está viviendo una situación bastante complicada de derechos humanos en el país. Las organizaciones, los colegios, todo el mundo está muy preocupado, especialmente cuando, como lo dice Juan Camilo, es difícil salir a la calle a exigir los derechos por el tema de la pandemia, eso se ha complicado. De todas maneras, pues tenemos que seguir en la defensa de los derechos humanos, en la protección de los mismos, y creo que las radios escolares, las radios comunitarias son un buen escenario de la educación en derechos humanos y de cómo defendemos los derechos humanos. Entonces, pues los invitamos para la próxima sesión. Vamos a trabajar, obviamente, vamos a hacer esa profundización en los derechos humanos de los niños y los jóvenes, muy relacionado con los mecanismos de protección de los derechos humanos en los colegios, el cual el profesor Héctor, de la mano del profesor Héctor, nos llevará por esas sentencias de la Corte Constitucional para hacer claridad. Si tienen alguna pregunta puntual para esa nueva charla, les abro el micrófono. Aquí tenemos el profesor Héctor, quien irá a hacer la próxima sección de trabajo. Si tienen alguna pregunta para que él en la próxima sesión nos pueda responder. Y finalizamos el día de hoy. Doctora Marta, si me permite un minuto. Sí, claro. Es que no quería despedirme sin antes expresar una idea que me ronda la cabeza, y es que si bien yo dije dentro de la charla que la noción jurídica y tal vez la noción moral de los derechos humanos es una noción europea, moderna, producto pues de todos estos movimientos de la ilustración de los siglos XVII, XVIII, que se ha consolidado hasta nuestros días. Tampoco quisiera dejar
la idea de que esto solamente es un producto exclusivo europeo, que, que en realidad la lucha por la justicia, la lucha por derechos, la lucha por una vida de dignidad, de igualdad, es común a casi todos los pueblos del mundo. Y que en ese sentido Colombia no es ajeno a esa tradición o a esa historia. Tenemos una historia en Colombia que contar desde el punto de vista de los derechos humanos, pero que no se ha contado bien. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la revolución de los comuneros, ahí estamos hablando de lucha por la justicia, de lucha por un trato más digno, por la lucha contra la opresión. Y eso, cuando hablamos de luchar contra la opresión, cuando luchamos por mayor igualdad, por mayores niveles de justicia o de democracia, pues estamos hablando de derechos humanos. Una sugerencia muy respetuosa para los profesores, con la que quiero terminar, es ¿por qué no trabajar con los estudiantes experiencias de reconstrucción de esas historias particulares de los derechos? Escribamos nuestros derechos, escribamos la historia de nuestros derechos humanos, cómo a través de la categoría de los derechos humanos podemos leer experiencias como la de los comuneros, como otras experiencias que incluso menos conocidas. Conocemos algunas, pero nuestro país está poblado de experiencias, de luchas por condiciones de dignidad, de igualdad, de justicia. Y entonces tratemos de descubrir eso, tratemos de investigar cómo ha sido esa lucha en las distintas regiones del país. Construyamos nosotros nuestra propia historia de los derechos humanos, para que la historia de los derechos humanos no sea la historia europea de los derechos humanos, sino también que tengamos nuestra propia historia colombiana de los derechos, que es una tarea que no se ha realizado, hasta hoy no se ha hecho. Entonces es una buena línea de trabajo con los estudiantes que se están formando en niveles de secundaria, incluso de universidad. Esa era mi inquietud. Gracias. Muy buenos días, profesora Alma. ¿Me están escuchando? Bueno, profesora Alma, profesor Henry, profesora Marta y doctor Héctor, yo quisiera aprovechar la oportunidad. Iba a ingresar, pero tuve un problema con mi conexión a Internet. Doctor, usted menciona cómo este tema de los derechos humanos comienza a evolucionar prácticamente en la modernidad. Y recuerdo que usted menciona el tema del siglo XVIII, el denominado siglo de las luces. Yo quisiera que usted se refiriera al concepto de ética que lo desarrolló uno de los pensadores que usted mencionó, David Hume, el escocés. ¿Cómo ve ese tema de la ética en un país como este, ¿no? Y recuerde, usted más que nadie debe conocer el tema que Aristóteles, que fue el primero que se refirió a ese tema de la ética allá en la Grecia antigua, hablaba de esa relación indisoluble entre ética y política. ¿Cómo está ese concepto? ¿Cómo está la ética de nosotros como individuos, como ciudadanos de un país tan convulsionado como este, y su relación con ese respeto de los derechos humanos? Y el agradecimiento de verdad por sus orientaciones y conocimientos. Doctor Héctor, un honor estar intercambiando con usted. Entonces quiero que se refiera a ese tema de la ética, doctor. Gracias, profesor. ¿Tengo tiempo, doctora Marta? Nosotros vamos hasta las 11, tenemos tiempo, no se preocupe. Hasta las 12, ¿no? A las 12. Eso, Bueno, hasta las 12. Sí, en ese tema pues, fundamental me parece el tema que trae a colación el profesor Javier. La ética, recordemos un poquito, como decía Foucault, hay que estudiar un poco el origen de las palabras para poder entender su significado, ¿no? La palabra ética viene del
griego ethos, ¿no? Que significa carácter, comportamiento, costumbre también, solía significar. Y entonces cuando se dice ética, pues cuando los griegos hablaban de ética, en realidad se referían al carácter de un pueblo, al carácter de un pueblo, a las costumbres de un pueblo, a eso que era como la esencialidad o la especificidad del pueblo. Entonces, por ejemplo, se decía en la Atenas de Pericles que el carácter del pueblo ateniense era la democracia, porque ellos resolvían los problemas a través de ese régimen político. Y se decía que Esparta tenía un ethos o un carácter más guerrero, ¿no? O sea, ellos no compartían esa manera de resolver los problemas de manera como lo hacía la Atenas de Pericles. Entonces, ética entonces vendría a significar, la palabra moral, que se relaciona mucho con la ética, es del latín moralis, que era la manera como en latín se tradujo la palabra ethos. Hegel utilizó más la palabra ethos para referirse a eso, a ese carácter, ¿no? Porque la moral, digamos, tendría como una connotación más individual. Cuando uno dice un comportamiento moral, se hace más en relación con el comportamiento como individuo, mientras que cuando uno habla de ética, ya es el comportamiento frente a los demás, ¿sí? Ya en una perspectiva más global. Entonces, por eso se habla de, por ejemplo, códigos éticos, porque es el código que se aplica en determinados entornos, en determinados ámbitos sociales. Y bueno, ya en relación con la pregunta, yo recuerdo que hace más de 20 años hubo un congreso de filosofía en Europa, y el tema principal era justamente esto, el tema de la ética. Y el consenso de autores muy importantes, ahí, como por ejemplo Jürgen Habermas, era que el gran problema, la gran crisis de la época contemporánea, o sea, de nuestros días, era precisamente en relación con la ética. Es decir, que hemos perdido de alguna manera los referentes ético-morales que deberían reinar en la sociedad. Y eso daba lugar a que todo el mundo se sintiera de alguna manera autorizado a actuar por su propia cuenta, sin acatamiento de parámetros ético-morales. De ahí la explicación de por qué la corrupción tan generalizada, no solo en países de América Latina, sino a nivel mundial, porque la corrupción es un fenómeno mundial. O sea, cuando uno mira lo que pasa en Italia, en países como Francia, España, pues es corrupción, para no hablar de África y de países de Asia. Hay una corrupción rampante. Y parte de lo que nos pasa en Colombia, pienso, obviamente esta es una mirada muy subjetiva, pero yo también pienso que en Colombia hay un relajamiento de parámetros ético-morales que nos ha llevado a fenómenos de corrupción en lo público, pero también en lo privado. Es que solemos hacer énfasis en la corrupción pública, en la corrupción que vemos en los organismos, en las instituciones del Estado, ¿no? En las autoridades, pero nos falta mucho reflexionar sobre la corrupción en los ámbitos privados, en el ámbito doméstico, en el ámbito de nuestras relaciones interpersonales, como cuando, por ejemplo, vamos al banco y no queremos hacer la fila, cuando queremos tomar atajos para llegar a ciertas metas, conseguir ciertos objetivos a través de medios fraudulentos. Nosotros mismos estamos impulsando la corrupción. Cuando vendemos el voto, por ejemplo, en jornadas electorales, estamos haciendo corrupción. Y efectivamente, pues ese es uno de los graves flagelos que tenemos, que enfrentamos hoy día como sociedad,
y es también uno de los flagelos de la época. Esto está, digamos, muy claro, y tal vez ahí reside uno de los mayores retos de nuestro tiempo. Mientras no volvamos otra vez a tener parámetros ético-morales fuertes, donde no sintamos que estamos concernidos por esa obligación, por ese deber moral, ¿sí? de hacer siempre lo correcto, de hacer siempre lo correcto. Hay unas conferencias muy importantes sobre ética y moral seguramente el profesor Javier lo conoce, Ludwig Wittgenstein, la conferencia sobre ética, donde ¿de qué se trata la ética? Wittgenstein dice, de lo que se trata es de hacer lo correcto, de hacer siempre lo correcto. Independientemente, y a mí me gusta mucho la moral kantiana en ese sentido, yo de cierta forma reivindico la moral kantiana porque es una moral desinteresada en este sentido. Yo hago el bien, o hago lo correcto, independientemente de las consecuencias de esa conducta. Independientemente de si es bueno, de si me reporta un beneficio o una utilidad, yo debo actuar siempre de manera correcta o siempre hacer, digamos, bien. No debo hacer el bien o no debo actuar de manera moral para obtener un beneficio o una utilidad en particular, sino simplemente porque es lo correcto. Y si todos hiciéramos lo correcto, a mi modo de ver, si todos hiciéramos lo correcto, la sociedad funcionaría muchísimo mejor, porque no tendríamos necesidad de argucias o de fraude para obtener nuestros beneficios. Si actuamos bien, la sociedad funciona bien. Y ya en el solo hecho de hacer lo correcto, y esto se lo escuché varias veces al profesor Carlos Gaviria Díaz, alguien que consideró un maestro de maestros. Gaviria decía, es que incluso cuando se actúa correctamente, cuando se hace lo que hay que hacer, independientemente de si eso me es, si eso me es adversario, si eso me es contraproducente, actuar siempre correctamente, ya eso es bueno para la sociedad. Eso es bueno para y en eso, como es bueno para la sociedad, ya incluso hay implícitamente una utilidad. Ya hay una utilidad. Yo, por ejemplo, pienso, por ejemplo, en el caso de Sócrates. Sócrates prefiere la muerte. En el juicio a Sócrates, él se toma la cicuta. ¿Cierto? Porque él dice, yo prefiero sacrificarme, incluso, haciendo lo correcto, ¿sí?, que salvarme haciendo lo incorrecto. La pregunta de Platón. Platón se pregunta, ¿qué es mejor en la República? ¿Qué es mejor? ¿Hacer el daño o dejar que me hagan el daño? ¿Sí? Y él dice, si de dejarme hacer el daño surge un bien para la sociedad, entonces esta es una mejor alternativa moral que hacer el daño al otro. ¿Sí? Y ese más o menos es la solución que da Sócrates a su propio juicio. Sócrates fue injustamente condenado, injustamente procesado, pero él asume, aún así, la consecuencia de esa injusticia, prefiere sufrir la injusticia que infligir la injusticia a la sociedad, porque él decía,
si yo huyo, como se lo proponían los amigos, si yo huyo, yo estoy haciéndole un daño a la sociedad. Yo estoy haciéndole un daño a la ley. Era muy respetuoso de la ley. Sí. Entonces, yo prefiero asumir la injusticia porque eso es lo más correcto. Huir, no, huir es lo incorrecto. ¿Sí? La sociedad me dio todo, la ley me dio todo, me dio una familia, me dio la posibilidad de ser quien soy, etcétera. Cuando la ley me dio todo eso, yo reivindiqué la ley. Ahora que la ley me es adversa, entonces le voy a dar la espalda. No. El actuar correcto me indica que yo debo asumir la ley, que yo debo asumir la consecuencia, incluso si ella es injusta. Y esto, termino con esto, porque en el país hemos tenido experiencias de personas que han usufructuado la ley, que se han valido del poder del Estado, que se han valido de la investidura de la autoridad durante mucho tiempo, y cuando la ley les es adversa, la rehuyen, la rehuyen, la rehuyen. Y eso es un actuar incorrecto, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético. Ético. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, profesor Javier, por sus intervenciones. A Juan Camilo, que nos ha dejado una gran experiencia de su trabajo en Bogotá en la defensa de los derechos humanos. A Alma, a todo, al profesor Henry, a Luisa, Zoraida, Adriana, Andrés, Jaime, a Jesús Medrano, a Karen Real, a Sandra, bueno, a todos los que participaron en esta mañana. Esperamos que para la próxima charla pues convoquen a muchos más docentes y estudiantes. A todos un feliz día y una feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer.